Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos a través de la pantalla de Tigo Sports y estamos en el Centro de Alto Rendimiento porque tenemos una nota muy especial, una cobertura muy especial en la antesala de las eliminatorias. Se viene lo más importante para la selección guatemalteca, que está a 6 partidos de su sueño de poder llegar por primera vez a la Copa del Mundo. ¿Y por qué estamos en el Centro de Alto Rendimiento? Porque tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. El técnico de la selección, el que sueña con comandar a este conjunto a su primera Copa del Mundo. Profesor Luis Fernando Tena, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por este tiempo con nosotros. ¿Qué tal, Matías? Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por visitarnos por aquí y un saludo para toda la gente ahí en su casa. Bueno, profe, gracias nuevamente por estos minutos. Estamos camino a cumplir 4 años de ciclo, noviembre de 2021, y puede ser un aniversario muy especial en noviembre, porque justamente es cuando esto se define y Guatemala está a 6 partidos de su gran sueño, de su gran anhelo, de llegar a una Copa del Mundo. Quiero preguntarle primero cómo está, cómo lo está viviendo, está ansioso, está ilusionado, con expectativa, ¿cómo lo vive? Bien, bien, sí, ilusionado por supuesto, tratando de que no se nos escape nada, estar en todos los detalles. Sí tenemos un sueño colectivo desde que llegamos acá. No dejamos ni un solo día de pensar en eso, de soñar en eso, de pensar que el objetivo de que Guatemala vaya por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, creo que es algo muy grande, es algo muy noble, que exige una entrega total, no solo del cuerpo técnico, por supuesto, y de los jugadores, que siempre son los más importantes, sino de la directiva, de la afición, de toda la gente, de juntos tener que luchar por ese sueño, ¿no? Y sí, hemos estado soñando en eso y no lo perdemos de vista, ¿no? Profe, llegó a una selección que estaba muy golpeada. 2 años de suspensión sin poder jugar, perdió mucho terreno en el área. Los rivales del área de Centroamérica, de CONCACAF, fueron creciendo mucho. Guatemala perdió terreno. Cuando usted agarra la selección, era una selección que venía de quedarse afuera de las eliminatorias para el 2022, de perder un repechaje para jugar una Copa Oro, después terminó jugándola, pero digo, las sensaciones eran de un equipo que venía de capa caída. Y quiero preguntarle si esta gran actuación, esta histórica actuación en Copa Oro, siente que es el impulso y lo que estaba necesitando esta selección para de verdad creérsela, porque se ha hablado mucho, ¿no?, de ese mensaje últimamente, de los jugadores mismos que han hecho hincapié en teníamos que creérnosla. ¿Era el impulso que necesitaba esta selección para soñar con el Mundial? Sí, que lo hemos venido sembrando, ¿no? O sea, sí, se han sido 3 años y medio de estar trabajando y de mejorar y de ir renovando y trayendo gente joven, y que los jugadores vinieran con mucho gusto, vinieran con ilusión a jugar, que los de fuera quisieran venir, que se enamoraran de Guatemala en todos aspectos, que vieran que era un proceso serio, y entonces creo que hoy tenemos una plantilla muy buena, una combinación de experiencia y de juventud. Creo que lo hemos venido trabajando poco a poco, como deben de ser los procesos. Cuando llegamos nosotros estábamos en el lugar 123 del ranking FIFA, hoy somos el 100. Hemos venido paso a paso ahí, creo, como deben de ser las cosas, no así, sino poco a poco. Muy contentos en general. Sí era muy importante eso que tú bien dices, que los jugadores remarcan. Ahora creemos en nosotros mismos, cosa que antes siempre dudábamos de nosotros mismos, porque era un partido bueno, uno regular, uno malo. Hicimos una buena Copa Oro hace 2 años, pero después perdimos 3-0 en Panamá, y entonces un pasito para atrás, y entonces hoy íbamos más para adelante. Creo que hoy tenemos un muy buen plantel, creo que hoy tenemos una forma definida de jugar, creo que hoy tenemos una gran unión en el vestidor, creo que tenemos un estado anímico óptimo para la lucha. Creemos en lo mismo, creemos en nosotros mismos. Vemos que individualmente han crecido mucho los jugadores. En esta última Copa hubo jugadores con un nivel realmente muy alto. Saliendo un poco del tema, sí duele y molesta que no se vayan los jugadores al extranjero, porque lo que jugaron, lo que mostraron es para que los vinieran a buscar, ¿no? Otra muestra fehaciente más de que el jugador guatemalteco no tiene todavía credibilidad en el exterior, y tenemos que seguir luchando en eso. Pero hoy estamos listos para lo más importante, para la eliminatoria.
Hoy nos sentimos listos, cuerpo técnico, jugadores, directiva, afición. Estamos todos unidos por buscar ese boleto. Nadie puede asegurar los resultados en el fútbol. Sí podemos asegurar que nos vamos a preparar a conciencia, que no vamos a dejar ningún detalle al azar y que vamos a estar metidísimos en el trabajo, y sabemos que septiembre, octubre y noviembre nos jugamos todo, ¿no? En un ratito quiero entrar un poquito más detenidamente en este tema que recién mencionaba del mercado de pase, de los jugadores que lamentablemente parece que por ahora no van a salir. Pero quiero volver al plantel y a lo que ha dejado esta Copa Oro. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los nota? ¿Los ve más motivados? ¿Los ve más entusiasmados después de lo que lograron? ¿Siente que quizá el rendimiento en esta última Copa Oro también les cambió la mentalidad a ellos para encarar de otra manera lo que viene? No la reafirmó, porque veníamos ya creyendo, ¿no? Porque tuvimos partidos muy buenos, y otros no tanto. Perdimos en Panamá 3-0, perdimos en Costa Rica 3-0, que se entendía, ¿no? Pero a mí el que más me dolió fue que perdimos en Trinidad y Tobago, porque íbamos ganando 2-0 y lo perdimos nosotros. Sí. Estaba todo dado para ganarlo. No era mejor que nosotros, ellos lo perdimos nosotros. Entonces tuvimos que corregir algunas cosas precisamente para llegar a estas eliminatorias sabiendo que de visitante vamos a jugar bien, que vamos a jugar con personalidad y que vamos a atacar. Podemos ganar o perder, pero no nos vamos a quedar ahí nada más esperando que nos ataquen. Habló de grandes niveles, de muchos jugadores que mostraron una gran versión en la Copa. Quiero preguntarle, profe, ¿quién es el que más lo ha sorprendido de lo que vio en el día a día, de lo que después demostró en la cancha, entre el plantel y en la gran Copa que hicieron en general? ¿Quién es el que más lo ha sorprendido? Es muy difícil para un técnico decir fulano, porque fueron muchos los que realmente jugaron muy bien. Y si te digo uno, los demás me van a decir, no. Pero sí hubo algunos muy puntuales que tuvieron realmente un nivel muy alto, que venía, ¿no? Porque se les ve la calidad, pero ahí, que además es muy gratificante porque con los partidos que son más complicados, más difíciles, cuando mejor juegan. Entonces eso como técnico te da mucha confianza, ¿no? No es que sean jugadores de club y no de selección, o sean de selección para partidos más cómodos o menos complicados, sino que en los más difíciles es cuando se crecen y juegan mejor, ¿no? No ha cambiado mucho el estilo de juego, tiene una idea definida, profe, pero sí en esta última Copa Oro vimos un reajuste o por lo menos un reacomodo de las piezas en la mitad de la cancha. Este volante central bien definido, estos dos internos que quizá antes no se percibía tanto. ¿Es una modificación que probó, que le gustó, que le dio resultado? ¿Es una modificación que quizá llegó para quedarse pensando en lo que viene? No para quedarse, sí veíamos la necesidad de modificar el acomodo del medio campo, buscando una mayor recuperación. Lamentablemente Alejandro Galindo, que era un jugador muy importante para nosotros, que nos servía mucho ahí atrás del centro delantero, tuvo algunas lesiones en la rodilla que le quitaron el ritmo. Pedro Altán también tenía algunas, entonces teníamos que buscar, que además también como una variante, ¿no? Entonces sí, porque además veíamos en Steven Robles un jugador que de volante jugaba muy bien ahí en los Cremas. Entonces creo que nos gusta mucho la personalidad de Robles, entonces creo que teníamos que buscarle un lugar en la media cancha, probarlo. Creo que pasó la prueba con altísimas calificaciones, y Kevin Ramírez también venía empujando, y creo que esa media cancha nos podía dar otras opciones en jugar en un 4-3-3, pero también Olger Escobar levanta la mano como diciendo, oye, aquí estoy y yo puedo jugar atrás del centro delantero. Entonces tenemos muchas posibilidades realmente en los mediocampistas que nos permiten jugar de una forma u otra de acuerdo a las circunstancias, ¿no? ¿El mejor partido de la selección en la Copa, con cuál se quedaría, profe? Yo con el de Jamaica, aunque el primero creo que ganamos bien, ganamos con justicia, ganamos teniendo la pelota, tuvimos más tiempo la pelota que ellos, entendiendo también la fuerza de Jamaica, que es un rival complicadísimo, que siempre nos había ganado, y ese lo ganamos bien, y el equipo se mostró muy bien, y los que entraron de cambio siempre entran y nos levantan. Le ganamos con justicia a un equipo muy fuerte, ¿no? Causaron mucho revuelo las declaraciones de hace algunos días, hablando con el colega Cristian Castro, sobre Checa Hernández y sobre Corena, y en esto de la búsqueda de nuevas alternativas. Recién hablaba de Galindo, de Altán, que quizás no llegaban en las mejores condiciones.
Lo primero que le voy a preguntar es si después de esas declaraciones que causaron tanto revuelo y de la palabra también del presidente, porque se lo preguntaron hace poquito, si tuvo alguna novedad, si tuvo alguna noticia, si hubo algún avance por la nacionalización de Corena, de Checa, ¿cómo está? No, nosotros pedimos esa nacionalización hace más de un año, no es que la estemos pidiendo ahora, y no la pedimos antes porque yo no conocía la legislación que hay aquí, hasta que conversando con una persona me dice, no, pues si ya tienen 7 años jugando aquí, ya se podía nacionalizar. Digo, no sabía, entonces yo hablé con la directiva aquí, así se puede, entonces empezaron los trámites, ellos cumplen en general con los requisitos. Yo también vi las palabras del presidente, por supuesto, pero no hemos tenido ninguna novedad, si se va a poder, si no se va a poder, si se va a acelerar. Yo sigo insistiendo porque siempre tener más jugadores siempre es una mayor opción. El Checa está jugando, sabemos que Corena está tratando de recuperar su mejor ritmo, pero siempre tener más jugadores siempre será una muy buena alternativa. Eso de nacionalizar jugadores, en todas partes del mundo lo hacen, y yo creo que también nosotros podemos potencializar un poco nuestro plantel. Ahora, si no se da, tampoco vamos a hacer ningún drama ni va a ser ningún pretexto. O sea, con la gente que tenemos hemos jugado muy bien y vamos a pelear, ¿no? Quiero preguntarle dónde los imagina o dónde los piensa dentro de ese esquema. Hagamos de cuenta que se solucionan los trámites, se aceleran las gestiones y puede tenerlos para septiembre. ¿Dónde los imagina dentro de su esquema, a Checa y a Corena? Yo pensaba, se lo traslado desde mi particular opinión esto, y le pregunto también, no sé si le preocupa hoy en día quizá no tener tantas alternativas tan firmes entre los centrales. Hay 3 que son de muy buen nivel, que están siempre, que son Pintos, Amayó, Ardón. Quizá Corena es una alternativa ahí, quizá lo piensa en ese lugar justamente. Es una opción, sí, pero es más, para mí es mejor mediocampista que central, que también de central lo hace muy bien. También Jonathan Franco juega muy bien como central, que es otra opción que tenemos, por supuesto con Ardón, ¿no? Entonces en eso estamos pensando. Te da esa posibilidad que Corena puede jugar siendo pareja de otro, o él solo ahí en medio. El Checa Hernández también en Antigua jugaba por el lado izquierdo, de ida y vuelta, a veces juega atrás del 9, también es jugador con mucha dinámica. Nos da muchas opciones y mucha competencia interna, y ya veremos en el momento quién está mejor y de acuerdo a las circunstancias cómo podemos ubicarlos, ¿no? Tiene que ver un poquito con esto de algunas ausencias que tuvo, por ejemplo lo de Galindo a último momento en las eliminatorias y lógicamente también ausente en la Copa Oro, con niveles particulares de Altano, o por tener una variante más ahí en esa estructura nueva de ese mediocampo, de tener otra opción ahí. No, por tenerlos en general. Pedro Altano nos respondió muy bien. Contra Guyana fue el que me dio los 2 pases de gol y fue la figura del partido. Te repito, yo los pedí hace más de un año, no es que ahora los esté pidiendo. Ahora me preguntaron y yo insisto, ojalá puedan venir. Y también repito, si no vienen no es ningún drama, pues jugamos con los que están, no nos vamos a morir por los que no están, pensamos en los que sí están, ¿no? Profe, la Copa ha dejado muy buenas sensaciones, el objetivo claramente es lo que viene. Hay varios casos puntuales por los que le quiero preguntar, pero quiero hacer hincapié en, me imagino que para usted también la importancia de que todos estén jugando, ¿no? Que todos tengan sus clubes, que todos estén en actividad. Quiero preguntarle si en algún momento estaba preocupado por Rubio Rubín, que estuvo tantos meses sin tener equipo. ¿En algún momento esa situación lo preocupó? Porque siempre ha sido una pieza muy importante en su esquema y en su idea. Obviamente lo ideal es que estén jugando, que estén entrenando a diario, que no estén lesionados y que jueguen domingo a domingo, pues eso es lo ideal. Pero me importa más la mentalidad que tenga el jugador. O sea, si se acordarán, Rubio Rubín vino en marzo sin equipo. Sí. Y yo desde que llegó le dije, tú vas a jugar, tú eres el titular, a mí no me importa si juegas o no, porque te conozco que tienes buena mentalidad. Sí, no tienes equipo, estás entrenando tú solo, pero no vienes de una lesión, nada. Y él jugó y jugó muy bien, porque me importa más la mente que si tiene equipo, que si no, que si alguien es fuerte mentalmente. Nos pasó con Chucho también, con Chucho López, que venía de 1 mes y medio sin jugar por una lesión de rodilla, y ese sí estaba lesionado, y venía aquí a la recuperación,
Te estoy hablando de la Copa de Oro hace 2 años. Sí, sí. Y él decía, quiero jugar, y lo veíamos ahorita y quiere. Incluso lo cambiamos de puesto, jugó de volante por derecho, jugamos contra México en Mazatlán y jugó muy bien, porque tenía esa mentalidad de que voy a jugar. Aunque lleve 1 mes y medio sin jugar, incluso sin entrenar, él quería jugar y quería demostrar, y hizo un muy buen partido en general. Yo confío más en la mentalidad, cuando veo que un jugador tiene mentalidad fuerte, cuando veo que quiere jugar, le digo, ese va a jugar bien, aunque no esté entrenando, ese va a jugar bien, porque sabe jugar, ¿no? No es que lo vamos a inventar algo, ¿no? Hay muchas cuestiones que todavía tengo por preguntarle. ¿Le parece hacemos una pausa y gusto. seguimos? Porque Claro. realmente tengo muchas inquietudes, y no solo yo, en realidad, todo el guatemalteco esperando las eliminatorias. No tengo ninguna prisa, no se preocupen. Quiere escuchar, por supuesto, de la palabra del técnico. Breve pausa, no se vayan. Ya venimos con más junto a Luis Fernando Tena, desde el Centro de Alto Rendimiento. Siempre te llevo conmigo en cada latido de mi corazón. Guate, estamos contigo, queremos un gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Siempre te llevo conmigo en cada latido de mi corazón. Guate, estamos contigo, queremos un gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Seguimos desde el Centro de Alto Rendimiento, estamos con el técnico de la selección, estamos con Luis Fernando Tena. Profe, hemos hablado de cuestiones generales de la Copa, pero también al regreso de la Copa fue muy enfático al hablar del grupo, con aquella frase o aquella referencia tan recordada también y que levantó también bastante revuelo de no aceptar o no tener manzanas podridas dentro del plantel. Hoy siente que ya encontró su plantel, que ya tiene su equipo, que ya tiene a sus elegidos para esta etapa que es la más importante. Sí, en un 90% sí. O sea, la convocatoria para la eliminatoria, 90% o tal vez más, no sé, dependerá de algunas cosas, es la misma que fue a la Copa Oro, ¿no? Sí, creo que nos vamos conociendo mejor, vas conociendo al jugador en todos aspectos. Yo hablaba de que no se acepta manzanas podridas en términos generales, y como en cualquier organización, ¿no? Como en cualquier equipo, como en cualquier actividad, no puedes aceptar una manzana que contamine, que contagie cosas negativas, ¿no? O que tengas que aguantarle muchas otras cosas, salvo que sea Messi, ¿no? Entonces, pero de esos Messi hay uno, ¿no? Entonces, si son buenos jugadores, si son buenas personas, si suman, si están comprometidos, que eso necesitamos, personas comprometidas, jugadores comprometidas con el objetivo tan noble que estamos buscando, que piensan en función de equipo, no en sí mismos, eso siempre será bienvenido, ¿no? Se lo pregunto y se lo traslado porque los jugadores también hicieron mucho hincapié en este aspecto, recién llegados de bajarse del avión y charlando ya con los medios, y todos hacían énfasis en hemos formado una familia, nos sentimos como hermanos, hemos afianzado mucho el grupo. Hablaron también mucho los jugadores y hacen mucho hincapié en el aspecto mental, en cómo ha ido trabajando el aspecto mental y psicológico de este plantel. Un factor que quizá hace años se pasaba de largo y que hoy tiene una importancia vital, y los jugadores también se encargan de resaltarlo. Era otra de las cuestiones o de esos detalles que usted dice, no dejar nada librado al azar, que llegó para hacerle justamente también desde otro punto de vista a la selección una armonía mayor de la que tenía antes quizá. Sí, siempre ha habido una buena armonía en general. El jugador viene con ganas, con ilusión, se conocen todos, han jugado muchas veces entre ellos, dan muchas vueltas en los equipos, en general la verdad que todos se conocen muy bien. Sí hacemos mucho énfasis nosotros en la armonía, y los estamos cambiando de compañero en la habitación, y en el comedor tienen que cambiar y no estar siempre sentados con los mismos. Conocerse en general todos. Se entiende que hay afinidades, ¿no? Cada quien escoge a sus amigos, yo no se los voy a escoger, pero para ser un gran compañero solo es necesario quererlo.
tanto dentro como fuera del campo, tengo que ver en qué ayudo, cómo me porto bien, me toca jugar, me toca la banca, me toca la tribuna, en cualquier lado tengo que estar viendo qué hago para ayudar al equipo. Y eso se nota, ¿no? Nosotros estamos checando mucho el aspecto humano. Yo checo mucho cada mañana el semblante de cada jugador, si viene de buen humor, si viene de mal humor, si durmió bien, si durmió mal, vaya. Son seres humanos antes que jugadores y siempre tenemos que estar haciendo mucho énfasis en eso, ¿no? Sí hay una gran unión, sí creemos más en nosotros mismos, sí nos conocemos mejor, sí hay mayor alegría cuando vienen, cuando reciben su convocatoria, se ponen felices, aunque pierdan vacaciones, saben que van a venir a hacer un trabajo serio. La directiva ha apoyado mucho, les paga a tiempo su dinero, les paga completo, ganan buen dinero en general por venir a la selección. Todos esos detalles vamos cuidando, que sean mejores vuelos, que sean mejores hoteles, que sea mejor comida. Detalles que vamos sumando y vamos haciendo cada vez una selección más fuerte, ¿no? En esto de la armonía, en esto de la unión, hay un jugador que estuvo un tiempo largo afuera, que se sumó ahora, que ya es una garantía que va a jugar para Guatemala. Quiero preguntarle cómo lo notó, sobre todo en esta última Copa Oro, a Kimi, juntándose nuevamente con el plantel, después, insisto, después de mucho tiempo. ¿Cómo lo vio? Si lo ve también más unido y más compenetrado con el resto de sus compañeros. Sí, mucho mejor, mucho más alegre. Obviamente también él tiene sus afinidades y busca a los que estuvieron en la Sub-20 con él, o los que son de Estados Unidos, o que hablan inglés, o que está así ahí pero él ya venía con alegría de jugar, ¿no? Y los jugadores lo aceptan bien, que eso es algo que yo había notado desde antes. A lo mejor el público, un sector de la prensa no lo recibe muy bien porque sí viene y que no viene, pero los jugadores sí lo aceptaban bien desde siempre, que ese era un factor para seguir insistiendo en que viniera, bueno, porque su calidad obviamente todos la conocemos, ¿no? ¿Qué es Kimi, profe? ¿Es 9? ¿Es extremo? ¿Es media punta? Porque lo hemos discutido, analizado hasta el hartazgo, y es cierto que en la Copa lo ha utilizado a veces de 9, a veces jugando por afuera. ¿Qué es Kimi? Y yo se lo he preguntado a él muchas veces, pues yo siempre pregunto al jugador, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál te gusta más? ¿En cuál eres mejor? ¿En cuál vamos a ocultar tus malos hábitos o tus errores? A él le gusta más ser 9, él siente mucho el gol. Y yo pienso que puede ser 9 cuando tenemos muchos espacios. Por la banda lo hemos puesto a jugar también y juega muy bien porque es atacante, ¿no? Quizá de 9 tenga menos obligaciones defensivas de correr hacia atrás, pero hoy vemos que el 9 tiene que estar presionando a los centrales y correteándolo, como muy bien lo hacen Robbie Rubin y Darwin Lom. Entonces hay que encontrarle a Kimi el lugar justo y el momento justo para que entre a jugar. Y a mí me gusta mucho cuando entra de cambio, es un revulsivo muy importante, incluso hasta psicológico para el compañero, incluso para el rival. Y uno está ahí pensando en qué lugar es el mejor para poder utilizarlo. Él dice que en cualquier lugar de adelante se siente bien, incluso jugando atrás del 9, llegando un poco de atrás. Creo que tiene las condiciones para jugarlo, pero lo que a él le gusta es el 9-9, él siente el gol y lo tiene, ¿no? ¿Cómo lo analiza o cómo ve este regreso de Kimi justamente a Estados Unidos? Vuelve, va a jugar en la USL, va a estar más cerca de Guatemala, lógicamente, pero ¿cómo lo analiza usted? ¿Le gusta que vuelva a Estados Unidos? ¿Prefería que siga en Europa como este último tiempo? No, yo prefiero que estén en Estados Unidos, aunque sea la USL, a que estén en Moldavia o como fue a Georgia Santis o William Cardosa fue a Grecia en segunda división. Prefiero que estén en Estados Unidos, que además es su hábitat natural, está cerca. Tampoco es una liga tan frágil, tan débil, ¿no? Es muy exigente esa liga también y que esté jugando, ¿no? El chiste es que esté contento él y lo que he podido chatear con él, creo que ahora está muy contento, ¿no? Seguro, aparte se reencuentra con sus raíces, su país de origen, debe ser muy importante también para sentirse más cómodo. Hace un rato decía
el 90% de la lista lo tengo. En ese 90% de la lista, ¿estará Hagen? ¿Cómo está Hagen? ¿Pudo hablar con Nico, profe, para saber si va a poder estar o no para septiembre? Sí, sí, siempre estamos chateando. El día primero él ya empieza a entrenar normalmente. Después, claro, va a ser difícil que juegue, pero él pide jugar aunque sean divisiones inferiores. Sí, va a estar. Por supuesto que va a estar, es un jugador de toda nuestra confianza. Después ya veremos cómo está él, cómo se siente, cómo hablaremos con él. Freddy respondió muy bien cuando le tocó jugar, Kenderson respondió muy bien. Nos dejó muy buena sensación Luis Morán también en su profesionalismo, sus entrenamientos, en el compromiso que tiene. Creo que podemos estar tranquilos en la portería, ¿no? Ahora hay 4 para 3 lugares con el regreso de Freddy Pérez, ¿no? Sí, hoy se pone muy, muy interesante la competencia. Ellos son los primeros en darse cuenta, ¿no? Pero qué bueno, creo que Guatemala tiene porteros para muchos años, ¿no? ¿Le gusta esto, profe, en la competencia y en también no dejar ningún detalle librado al azar, que por ejemplo Nico Hagen evalúe jugar en el Columbus 2 para tener minutos, para llegar con rodaje, para que todos estén jugando? Sí, además todos están así, todos quieren estar y todos están preguntando cuándo se concentran y qué tienen que hacer. Hay una muy buena comunicación nuestro preparador físico con los preparadores físicos de Antigua, Rojos y Cremas, que es donde obviamente tenemos a la gran mayoría de los jugadores. Yo con los técnicos también. Hay una gran disposición. ¿Le costó mucho lograr esa unidad o que estén todos tirando para el mismo lado? Hoy están bien, además ya lo conocíamos, a todos en general, hemos tenido muchas charlas, ¿no? Están en la mejor disposición. Obviamente se entiende que ellos quieren a sus equipos en la Copa Centroamericana y nosotros queremos tenerlos cuanto antes. Está demostrado que cuando en Copa Oro tenemos los jugadores con más tiempo, pues obviamente podemos transmitirle más nuestra idea de juego y entre ellos se pueden ir compenetrando mejor, ¿no? Pero hoy estoy muy contento en eso, todos estamos en la misma sintonía de jalar y de ayudar, ¿no? Hablaba justamente de tenerlos antes. ¿Ya está definida la fecha a partir de cuándo los va a tener, profe? Sí, hay un acuerdo con los equipos que juegan la Copa Centroamericana el día 13, 14 y 15 de agosto. La tercera fecha, digamos. La tercera fecha, y luego vienen con nosotros 2 semanas y volvemos a juntarnos para ver si en la fecha 4 de la Copa Centroamericana qué jugadores les podemos prestar para que jueguen la última fecha. Hay una intención de quizá prestarle algunos a los jugadores. Porque quizá algunos, a los clubes, digo. Porque hay una flexibilidad siempre, quizá algunos hasta les sirva jugar. A otros tenemos que analizar, oye, dejarlo que no corre el riesgo. En fin, siempre analizando hasta dónde ellos pueden tener un suplente de calidad y no lo necesitan tanto. En fin, volvemos a juntar para la última fecha. Ojalá ya lleguen todos calificados y ya nos digan, quédense con ellos, ya estamos bien. Pero generalmente en estos torneos de 4 fechas, pues van a llegar peleando a la última fecha, ¿no? Casi que podríamos decir, profe, que va a ser una símil concentración de 3 meses, ¿no? Porque digo, son las 2 fechas de septiembre, pero después no hay tanto tiempo entre las de septiembre y octubre, lo mismo para noviembre. Sí, pero bueno, además los legionarios tienen que regresar y estar viajando y luego volverlos a traer 3 o 4 días antes de jugar. Ahora el primer partido nos tocó en jueves, entonces los legionarios pueden llegar domingo, lunes, entonces pues a refrescarle la memoria con entrenamientos en la cancha, con pizarrón, sobre todo con videos de cosas que hicimos bien, cosas que a corregir, y a trabajar en marchas forzadas y a jugar el 4 de septiembre contra El Salvador aquí, ¿no? ¿Pudo hablar con Nathaniel Méndez Lain en este último tiempo, ahora que cambió de club, porque empieza lógicamente con otro desafío, después de la Copa Oro? Da la sensación de que quizá el equipo se afianzó y lógicamente me imagino que será uno de los jugadores que va a sumar, pero ¿pudo hablar con él? ¿Cómo está viviendo este cambio él? ¿Cómo está pensando en la selección? Sí, chateando con él, está muy contento en su nuevo equipo, hizo un buen contrato y a largo plazo. Si bien es cierto, bajó de categoría, él está muy contento y sabe que es competitivo. Toda la Copa Oro mandando mensajes a nosotros y a sus compañeros y apoyando. Realmente es una persona muy profesional, muy positiva, muy buena gente,
transmite a los jóvenes toda su experiencia europea de tantos años allá, bueno, toda su vida allá. Y sí, está contento y sí, claro que lo vamos a convocar, ¿no? Va a estar para septiembre. Sí, claro que sí. Sí. Le pregunto porque es una realidad que quizá todavía en la selección no hemos visto la mejor versión de Nathaniel, aquella que supimos ver en Inglaterra, de cuando empezó a jugar para la selección de Guatemala. ¿Por qué cree, profe, que todavía le ha costado mostrar esa versión en la selección a Nathaniel? Yo creo que le ha pesado cuando llega 3-4 días antes y juega aquí en Guatemala, yo creo que por la altura. Eso le ha afectado mucho, tener pocos días de entrenamiento. La cancha también las encuentra muy diferentes a lo que son las canchas en Inglaterra. Es alguien muy corpulento, tiene muchos kilos, entonces para oxigenar tantos kilos no es tan fácil. Ha jugado mejor cuando vamos a las islas, cuando vamos allá, que encuentra jugando a nivel del mar. Y lo vemos entrenando aquí, cómo se ahoga. Y nuestro preparador físico, Iván Castillo, que la verdad es muy bueno, está encima de él y platica con él y qué hacemos y se ponen de acuerdo y trata de acelerar esa adaptación, pero no es fácil llegar un domingo y tener que jugar un viernes. Aparte del viaje, creo que la altura le afecta, ¿no? ¿Es realmente así? ¿Es tanta la diferencia entre los campos de Estados Unidos y las canchas de acá? Porque los jugadores lo han resaltado muchas veces, porque la verdad que la realidad marca que las mejores versiones de Guatemala han sido en Estados Unidos, en las Copas Oro. ¿Es tan así? ¿Es tan drástica y tan grande la brecha, la distancia entre los campos de allá y los de acá? Sí, porque los de allá son muy buenos, son muy cortitos, la pelota va muy bien, aparte las riegan antes, son canchas muy rápidas, son canchas generalmente de buena dimensión y se puede jugar muy bien. El Doroteo de antes sí era muchísima diferencia, esperemos que ahora lo deje muy bien. Yo creo que el Trébol y el Pensativo son buenas canchas donde se puede jugar bien. Y la del pasto sintético del Cementos Progreso, nuestros jugadores se han adaptado bien, porque también al ser sintética obviamente es más cortita y la pelota corre mejor, ¿no? Le iba a preguntar justamente por eso, si le preocupaba la superficie de los rendimientos que tuvo la selección en Estados Unidos a lo que va a ser la presentación en el Cementos Progreso. No es algo que lo preocupe, que lo inquiete. Que ya no, sí al principio, sí, el primer partido sí, el segundo también, pero obviamente yo platico con los jugadores cómo se sintieron, seguimos aquí, cambiamos, ustedes son los que juegan, en general se han adaptado bien, ellos quieren seguir ahí. Entonces está perfecto, seguiremos en el Cementos. Sí tenía mucha inquietud para el primer partido, jugamos en marzo ahí. Hoy ya no, hoy creo que nuestro equipo se adapta bien. Además, vamos a estar yendo a entrenar ahí. No vamos a tener partidos de preparación. Queremos entrenar en la cancha, queremos estar en la cancha, no queremos estar en el aeropuerto ni arriba del avión. Queremos aprovechar ese tiempo para seguir transmitiendo nuestra idea. Nuestros jugadores siempre entrenan con mucha intensidad, o sea que no vamos a extrañar los juegos. La última experiencia que fuimos hasta Chattanooga a jugar y la cancha no fue buena y hoy vamos a quedarnos aquí y la cancha es donde mejor podemos aprovechar, ¿no? Alguien me había dicho que ahora con las remodelaciones y con la instalación de las luces y justamente por este tema del césped de que no sea sintético, en algún momento hasta incluso se podía haber barajado, ya incluso con la autorización de CONCACAF, el trébol para jugar allí. ¿Estuvo en los planes? ¿Nunca se analizó? A mí me gusta ese estadio desde la primera vez que fui, porque yo voy al estadio y estoy pensando ya en dónde puede jugar la selección. Primero es una cancha de buena dimensión, el pasto lo tienen siempre bien y la gente está muy cerca y eso a mí me gusta. Si bien es cierto, no tiene una gran capacidad, está muy cerca, se siente. A mí sí me gusta el trébol ese. Repito, los jugadores son los que, y platicando con los jugadores en esa cancha siempre, y además tenemos 7, 8 jugadores de Municipal aquí, o sea, también a mí desde la primera vez que fui dije este estadio puede ser bueno para que juegue la selección. Al final los jugadores son los que decidirán dónde se sienten cómodos y dónde quieren jugar, ¿no? Profe, quiero que hablemos en un ratito de Nico Samayoa, que vuelve a la Liga Nacional, lo va a tener acá cerquita. Quiero que hablemos también de los rivales, de lo que viene, de El Salvador, de Panamá, de Surinam, pero lo vamos a dejar para después de una pausa.
Con mucho ¿Se queda gusto. un ratito más? Con mucho gusto, claro. Luis Fernando Tena con nosotros desde el Centro de Alto Rendimiento. Enseguida continuamos con más. Siempre te llevo conmigo en cada latido de mi corazón. Guate, estamos contigo, queremos un gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Siempre te llevo conmigo en cada latido de mi corazón. Guate, estamos contigo, queremos un gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Vamos, Guate, queremos el gol. Seguimos desde el Centro de Alto Rendimiento, estamos con el técnico de la selección, estamos con Luis Fernando Tena, hemos pasado por un montón de temas, hemos hablado de la Copa Oro, hemos hablado de casos puntuales de los jugadores. Quiero pensar un poquito en lo que viene, pero antes de meterme en lo que viene, fue muy enfático siempre, hace un rato también lo mencionó cuando arrancábamos la nota, y fue muy enfático siempre en su deseo de que los jugadores guatemaltecos emigren, que vayan al exterior, que aprovechen las oportunidades. Quiero preguntarle particularmente cómo analiza o qué le representa el regreso de Nico Samayoa a la Liga Nacional, uno de los legionarios que tenía Guatemala y que por lo menos por ahora va a estar acá, pero va a estar cerquita, lo va a tener cerca para la selección. Sí, por ese lado mejor, porque va a estar aquí, conocemos el profesionalismo, la mentalidad de Nico, él siempre va a entrenar fuerte, va a jugar, lo vamos a poder tener acá 15 días. Sí me extraña que no se haya quedado en el extranjero porque jugó una gran Copa Oro, porque ya estuvo en el extranjero, llegó a ser capitán de su equipo, o sea, se ve que él tiene la personalidad para jugar en cualquier parte, personalidad y la calidad. Sí me extraña. Pensando egoístamente, creo que es bueno en la selección. Y muchos otros jugadores que pudieron haberse ido. Santis también lo platicamos, tenía una oferta de Israel y decía, bueno, tú sabrás, para mí Israel no es algo que, más con los conflictos que tiene, te puedes quedar 6 meses. Le consultan los jugadores, digo, Sí, lo charlan, generalmente aparece quizá sí. una propuesta, una posibilidad y el jugador se acerca, viene, profe, ¿cómo lo ve? Sí, de acuerdo. Obviamente ellos decidirán su destino y tendrán sus representantes y yo les doy mi opinión, pero vaya, pues, si llega una buena oferta de España, aunque sea segunda división, la vamos a decir, oye, vete, cabrón, pues a lo mejor no la vuelves a tener, pero si no llega algo importante y quieren pelear aquí, y sí, este semestre es muy importante y vamos a hacer muy buenas eliminatorias, entonces yo creo que en diciembre, enero se pueden ir varios, ¿no? Han demostrado que la calidad la tienen, ¿no? Yo mismo he pensado en recomendarlos a México, ¿no? Porque pues, obviamente conozco muchísima gente allá. ¿Y hay interés? Pero ¿Hubo algo? No lo he hecho, pero Ah. sé que pueden jugar perfectamente ahí, ¿no? Y creo que en diciembre, enero, creo que se pueden dar muchos casos, ¿no? Se lo preguntaba justamente porque me imagino que en este momento en particular tan especial para la selección, con las eliminatorias, con 6 partidos para un gran sueño, me imaginaba que seguramente era fuente de consulta de los jugadores en esto de, profe, mire, puedo llegar a tener esta posibilidad, pero ¿qué pasa con la selección? Digo, el jugador obviamente que tiene la mentalidad y la prioridad puesta en la selección y en las eliminatorias, me imagino que para eso para usted también debe ser muy, muy gratificante, ¿no? Sí, y un ejemplo para todos. Todos están pensando en eso, en la eliminatoria. No tienen que descuidar su equipo, finalmente los equipos son los que les pagan y son los que están ahí, por eso es que buscamos una buena combinación donde no perjudicar a nadie, pero sí que lleguen en una buena forma al 4 de septiembre. ¿Por qué cree que no se presentaron o no, por lo menos no se terminaron de concretar posibilidades para los jugadores guatemaltecos, sobre todo ahora, ¿no? Digo, con la gran vidriera que es la Copa Oro, la histórica Copa Oro que hicieron llegando hasta semifinales. Digo, no son chances que le sobren a los jugadores guatemaltecos, pero a mí particularmente me llamó la atención que quizá no haya aparecido alguna propuesta o posibilidad concreta. ¿Por qué cree que sí, no a mí se dio? también. De entrada, el jugador guatemalteco no tiene credibilidad en el fútbol internacional porque internacionalmente no hemos hecho nada
muy sonados, ¿no? Cosas esporádicas como el pescadito o algún otro que salió por ahí, pero sí creo que, porque hoy hay visores de todo el mundo en todos lados y se ve por televisión en todos lados, entonces sí creo que una Copa Oro sí creo que fue vista por todos lados y sí me extraña que no vengan a buscar jugadores de Guatemala. Ojalá después de estas eliminatorias en diciembre, enero, se pueda dar esa situación, ¿no? Pensaba en la selección y me quedé con el tema de Nico Samayoa. ¿Le hubiese gustado, hubiese preferido que quizá comparta equipo con Pinto para tener otra vez a la dupla central de la selección jugando permanentemente juntos? Bueno, sí, ya hubiera sido mucho pedir y si hubiera sido bueno. En general se conocen, ¿no? Y por eso queremos tener los días otra vez. Si hubiera sido lo ideal, que ya totalmente compenetrados, pero bien, en general creo que fue una buena decisión y creo que van a volver a ser una muy buena dupla de centrales, muy sólida, se complementan muy bien, se conocen como lo fue en la Copa Oro, ¿no? Habló del 90% de la convocatoria y ya me meto en lo que viene, que son las eliminatorias, pero quiero trasladarle una inquietud que hemos visto en un montón de... que la gente manifiesta en redes sociales, que se pregunta, ¿cómo los vio a Damián Rivera y a Matt Evans? Porque la gente habla mucho de quizás no tuvieron una oportunidad o no sumaron minutos, los ve listos, los ve preparados, siguen en la consideración, van a estar para septiembre. ¿Cómo los ha visto hasta acá? Muy bien, porque sí, obviamente no tuvieron pocos minutos. Bueno, Matt pocos y Damián nada, pero eso es lo que queríamos, ya que se metieran con el grupo, que los conocieran, que entrenaran con nosotros, irles transmitiendo nuestra idea. Eso es llevarlos en un proceso. Tienen 18 años, uno ya tiene 21, ya tiene más, pero ya se va metiendo. Sí, están considerados, por supuesto. Claro que hay otros jugadores de experiencia que le llevan una cierta ventaja y muchos más partidos con nosotros. Pero esos son los procesos que nosotros queremos. Así tuvimos a Olger y a Carlitos Aguilar y a otros jóvenes que vamos trayendo poco a poco. No es traerlos de sopetón, a ver, tráelo y juega. A ver, un proceso primero ven, adáptate bien, adáptate a los compañeros, entrena con nosotros, juegas 10, 15 minutos, juegas 20, a lo mejor juegas medio tiempo. Y hasta que llega un momento en que son titulares, ¿no? Tratamos de proteger al jugador, no de aventarlo y a ver, pues échale gana, ¿no? Lo nombró recién y no quiero pasarlo por alto. Es cierto, quizás no se han dado posibilidades de salir al exterior, pero sí hay un jugador que a raíz de la muy buena Copa Oro que hizo empezó a tener más posibilidades en su equipo, es Olger Escobar. Recién lo nombraba, ¿no? Teniendo más minutos, el otro día convirtiendo un gol, ingresando un ratito y siendo importante para el triunfo de su equipo. Qué gran aparición la de Olger, ¿no? En esta selección y qué importante se ha transformado en el equipo. Está despegando porque la calidad se la veíamos de que vino aquí con la sub-17, se le veíamos, es jugador que lo ves 15 minutos y dice ese jugador tiene calidad, ¿no? Porque Marte tiene un buen físico y si había estado estancado porque no lo metían a jugar. Ahora cambió de equipo, ya le dan pocos minutos, pero los aprovecha muy bien. Creo que en poco tiempo será titular, creo que ya vendrá. Está jugando en la MLS, en la primera división, si bien su equipo está abajo en la tabla de puntuación, él se está mostrando. Creo que en muy poco tiempo va a dar un despegar muy importante. Tiene muy buena mentalidad, tiene calidad, tiene buen físico. Esperemos que no se maree. Creo que está bien protegido, tiene la familia ahí, conocimos a la familia ahora en la Copa Oro. Yo creo que tiene muy buen futuro, ¿no? ¿El calendario de las eliminatorias es una desventaja, profe? Esto de jugar uno de local y después 3 de visitante. Pues para mí sí, a mí no me gustó en general y lo lógico es que toque uno de local, uno de visita, uno de local como a todos, ¿no? Porque a nosotros uno de local y luego 3 de visita, ¿no? A mí no me gusta ahora quien diga, pero van a cerrar de locales, pues sí, pero a lo mejor... A mí no me gustó, te digo, tampoco quiero que suene como pretexto, ni mucho menos, no, ni el sorteo, ni el calendario, ni nada, a todo hay que adaptarse. En general no me gustó, pero bueno, ya nos estamos preparando para todo eso, ¿no?
Hace un par de días, hace un puñado de días, se confirmó que el partido contra El Salvador no se va a jugar en el Cuscatlán, sino en el Estadio Mágico González. ¿Es positivo eso? ¿Es una ventaja? Digo, teniendo en cuenta la importancia y lo que significa el Estadio Cuscatlán para El Salvador y la cantidad de equipos que han ido y la han pasado mal, ¿no? Sí, por nosotros es lo mismo. Es verdad que el Cuscatlán es historia. Desde que iba la selección mexicana hace 30 años ya era el Cuscatlán y sonaba como la gran aduana, ¿no? en dificultad. Si les afecta a ellos, quiere decir que nos favorece a nosotros. Tenemos que adaptarnos. Lo que checas, bueno, pues que hay una pista en el Estadio Mágico, que la afición estará más lejos. Es menos cantidad de gente también la También que ingresa. menos cantidad. Sí, pues nosotros no nos afecta gran cosa. Si les afecta a ellos, si están hablando tanto ellos de eso, pues qué bueno, ¿no? Me meto un poquito en los rivales. ¿Qué análisis hace el grupo? Por supuesto que Panamá es el gran rival a vencer, pero ¿qué ha visto de El Salvador y de Surinam? Dos equipos que han estado en la Copa Oro también recientemente. Yo creo que los partidos de eliminatoria mundialista son totalmente diferentes a los demás. A Copa Oro y a Liga de Naciones y a lo que sea. Eso es totalmente otra cosa, ¿no? Sí, creo que Panamá, lo he dicho desde hace mucho tiempo, es el equipo que mejor juega en Centroamérica y que está al nivel de los de Norteamérica. Y creo que con El Salvador y Surinam estamos parejos. No nos podemos guiar, es que en la Copa Oro anduvieron mal, entonces vamos a ganar fácil. Yo no me confío de nada, creo que El Salvador va a ser muy distinto. Creo que Surinam es un equipo complicado. Aprovechar la localía, tener personalidad de visitante. Paso las noches pensando cuál es la mejor estrategia para jugar contra Panamá de visitante, porque Panamá tiene grandes jugadores, le faltaron algunos en Copa Oro y aún así era el que más destacaba en su nivel de juego, ¿no? Aunque acabó perdiendo en penales con Honduras, pero tuvo creo que el 70% del tiempo la pelota Panamá. Entonces entra más en juego la estrategia al ser local y visita. Muy interesante, pero totalmente diferente a lo que son otros partidos, ¿no? ¿Cómo se le gana a Panamá, profe? Porque son 4 partidos que han jugado desde que usted está al frente de la selección, 2 empates 1-1, uno en un amistoso, aquel 0-3 que usted recordaba, seguramente un golpe duro en la Nations League, esta última derrota en la Copa Oro. ¿Cómo se hace para ganarle a este Panamá que hoy parece el mejor de Centroamérica? Hemos platicado mucho ese tema en el cuerpo técnico, ¿no? Tiene jugadores en Europa, la mayoría, o si no es que todos, tienen un juego de conjunto muy compenetrado, y eso nos lo pasamos discutiendo nosotros. ¿Cuál es la posibilidad? Pues conservar, mantener lo que siempre hacemos nosotros y tratar de ir y de atacar y de morder y de apretarlos desde arriba, corriendo los riesgos. Es muy difícil quitarles el balón, tienen muy buena técnica individual. Y la otra es tirarse para atrás y jugar de contragolpe como muchos equipos hacen cuando van al Rommel Fernández. No me gusta eso. A veces el mismo rival te mete porque al no quitarles el balón pues tienes que ir retrocediendo, ¿no? Entonces también tenemos que tener esa posibilidad de que aunque estemos jugando en nuestra cancha tengamos cómo desdoblar y tenemos jugadores para eso. Entonces tenemos que practicar de todas las formas. Y tenemos que practicarlo desde ya, porque entre el juego de El Salvador y Panamá hay 4 días, hay pura recuperación, no podemos entrenar nada. Tenemos que hacerlo ya desde ahora, desde que vengan estos jugadores, en estos 15 días que tendremos con ellos, ¿no? Son 18 puntos en juego. Quiero preguntarle, ¿se hacen cuentas, se hacen sumas, se charla con el cuerpo técnico esto de, me imagino, los 3 de local fundamentales, esos 9 puntos, pero ¿se hace un conteo de con cuántos puntos por ahí podemos llegar a estar clasificados o quedarnos con el grupo o no? ¿O ni se hace ese balance? Se hacen, pero nada más por estar imaginando, soñando, queriéndose adelantar, porque realmente no puedes predecir cómo va a quedar Salvador Surinam, o puedes pensar que Panamá les va a ganar y a la mera hora no les gana. Se hacen, pero realmente sin base sólida, porque es impredecible el fútbol y más en unas eliminatorias mundialistas, ¿no?
Se habla mucho de la doble posibilidad para Guatemala, lógicamente de ganar el grupo, que es el primer objetivo, pero ¿se mira el repechaje como también una opción, no sé si viable, porque quizás muchos dicen, bueno, en todo caso clasifiquemos al repechaje, pero claro, después los rivales que puede haber en el repechaje, por ejemplo Venezuela, por ejemplo un africano, ¿cómo se mira o cómo se analiza esa instancia? ¿O no se pone foco ahí? No, si se apunta uno al primer lugar, obviamente a pasar directo, uno lo apunta y lo va manejando y uno empieza a soñar inevitablemente. Pues la posibilidad latente de un repechaje también está ahí, y también tendremos que ir echándole un ojo a los otros grupos, cuántos puntos van sumando y con cuántos te alcanzará. Pero obviamente apuntamos al primer lugar, ¿no? Se miran los otros grupos también, se pone atención allí, Pues más allá de que no vayan a ser rivales, ¿no? Cuando Digo. empiece la competencia, pues sí, habrá que ver cuántos puntos van sumando y con cuántos te alcanzará para la repesca, ¿no? Uh-huh. Profe, ha sido campeón olímpico, ha ganado ligas en México, ha ganado una Conca Champions o Champions Cup, como se la conoce más ahora. Clasificar a un mundial con Guatemala, su primer mundial a Guatemala, ¿en qué lugar de sus logros, en qué lugar de su carrera lo pondría? No lo sé y lo he soñado muchas veces y me lo he imaginado muchas veces, pero no sabría dimensionarla con exactitud hasta que lo logremos, ¿no? Sí, creo que será algo importantísimo y sueño con eso, porque no es que empiece a soñar hoy, es que empecé a soñar hace 3 años y medio en eso, cómo ir fortaleciendo nuestra selección para llegar justo al 4 de septiembre, ¿no? Es inevitable y siempre lo voy pensando cuando voy solo en el coche, cuando voy en el avión, y como lo soñamos y lo imaginamos todos los días. Para realmente dimensionarlo, pues habrá que lograrlo, ¿no? Uh-huh. Me imagino también que dentro de la importancia, la relevancia que podría llegar a tener con lo que podría llegar a ser una clasificación al Mundial, implica tantas cosas para el guatemalteco como tal. Quiero que le transmita a la gente cómo hay que vivir esta etapa, cómo se maneja la ilusión, cómo se maneja la ansiedad, cómo lo ve a Guatemala. ¿Se vale soñar? Sí, claro, se vale soñar. Tenemos todos esa gran ilusión, ese sueño colectivo de que Guatemala vaya por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. En eso estamos soñando. ¿Qué le puede pedir a la afición? Que a la vez sea realista, que somos 4 equipos y todos queremos lo mismo, y que se disputa, y que a veces se gana sin merecerlo y que a veces se pierde sin merecerlo. Como dijimos desde que llegamos aquí hace más de 3 años, que se sientan orgullosos de su selección más allá del resultado, que se sientan bien representados de su selección, que tengan la seguridad, la certeza que nos vamos a preparar de la mejor manera, sin dejar ningún detalle, de la manera más profesional, más honesta, más seria, y que nadie puede garantizar ningún resultado, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a luchar con todo lo que esté a nuestro alcance, porque ese sueño colectivo que tenemos todos lo podríamos realizar. Recién lo dijo, soñamos con este momento desde que arrancamos el ciclo. Me imagino que, lógicamente, en su cabeza, en su mente, estaba llegar a esta situación, en este momento, en este contexto, y como llega a Guatemala, con las chances intactas de ir al Mundial. Ahora, ¿en algún momento sintió que podía llegar a complicarse, que quizá esta realidad era difícil que termine de plasmarse? No, nunca vi que esto se pudiera truncar antes de tiempo. Siempre había que íbamos con bases firmes y que íbamos mejorando. Perdimos 2 partidos muy feos, pero además eso nos ubicaba, nos servía. Teníamos que pensar cómo sacarle provecho a esas derrotas y analizar muy bien qué había pasado. Pero sí sabía que podíamos llegar al momento justo, que es ahora, en este momento, porque hoy estamos bien, hoy nos sentimos fuertes, hoy creemos en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que no hay que pujar a destiempo para ganar la subasta. En el momento justo es donde uno tiene que apretar y acelerar. Entonces, incluso era mi temor en la Copa Oro, no vamos a alcanzar
nuestro mejor momento tenemos que alcanzar en la eliminatoria, no en la Copa Oro. Y dimos un buen acelerón. Entonces ahora creo que tenemos que dar otro pico para no caer, al contrario, llegar un poco mejor que en la Copa Oro. ¿Cómo se hace para mantener justamente ese impulso? Porque digo, la Copa Oro terminó, estábamos mes de julio, no falta tanto, pero falta para septiembre, en el medio arranca la liga, arranca la Copa, los clubes, los jugadores involucrados con sus clubes. ¿Cómo se hace para mantener ese impulso y mantener esa gran versión para llegar a tope? Sí. Entrenamientos intensos y platicar con ellos mucho en lo mental, aunque realmente ha sido muy grato, mentalmente está muy bien enfocado en nuestros jugadores. No hay indisciplina, no hay nada, están muy bien enfocados en la eliminatoria y en ir al Mundial, y en eso estamos. Pero sí, tenemos que mejorar un poco más todavía de acuerdo a lo que fue la Copa Oro, teniendo en cuenta sí que el tiempo es mínimo, es ya en un mes estamos jugando. Ya estamos llegando al final, profe, por supuesto agradeciéndole por estos al minutos, contrario. por este rato. Quiero hacer las dos últimas. Por un lado, ¿cómo ha ido viendo el arranque de la liga? Primeras fechas, con la cantidad de partidos que van a tener algunos clubes como Municipal, Antigua, que tienen una gran base de los convocados. Y me imagino que también cruzando los dedos para que lleguen todos intactos, ¿no? Porque ya hemos visto varios equipos que han tenido dificultades, por suerte nadie de la selección, y esperemos que siga así, pero me imagino que también con esa tensión de cada partido, ¿no? Sí, vamos a los estadios y vemos a un jugador seleccionado en el suelo y ya estamos sufriendo ahí de qué le pasó, ¿no? El inicio de la liga normal, algunos arrancaron bien, Antigua arrancó bien, porque tiene un estado de ánimo muy bueno después de ser campeón, viene con el mismo técnico. El Municipal obviamente era normal, y ha llegado mucha gente y un nuevo técnico. Le costó más, pero acabó ganando en base a ese empuje. Cremas también va ahí poco a poco. Un inicio de torneo normal, esperando que falten muchas fechas, ¿no? ¿Los ve con chance a los equipos en la Copa Centroamericana? Antigua, Municipal, Ayala. Sí, ¿Pueden sí, pelear? sí. ¿Pueden pelear Sí, por el sí. título? Bueno, Antigua viene a hacer una histórica Claro, participación, ¿no? Y lo han hecho en años anteriores. Sí, creo que... Porque además los otros equipos tienen el mismo problema que nosotros, también tienen muchos seleccionados y también se los están pidiendo antes y está. Sí, creo que tienen chances de ganar, como ya lo han hecho, ¿no? La última, profe. Si Guatemala clasifica al Mundial, ¿qué se le puede prometer a la gente? ¿Qué promesa podría hacer el técnico Luis Fernando Tena si Guatemala logra la clasificación? No sé, no lo he pensado. Ya tendremos tiempo y lo iremos viendo, pero no lo he pensado ni se me ocurre nada. Tú dices así como que se va a rapar o Por se va a ejemplo, hacer sí. alguna cosa rara de Sí, esas. sí, No, no se me ocurre nada, déjame pensarlo. Sí lo haría con mucho gusto. Sí es algo que repito, pues hemos estado soñando durante más de 3 años. Podría ser la promesa que quizá tengamos esta charla nosotros apenas clasifique la selección, por ejemplo, que ahí es Testigo Sports. Eso sí puede ser, eso no hay ningún problema. Podría estar Tigo, podrían estar todos con el estado de ánimo a tope. Claro que uno está para las entrevistas y si no lo hacemos, pues también hay que estar. Pues hay que siempre dar la cara y tratar de explicar y comentar las cosas, ¿no? Profesor, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. La gente siempre está muy pendiente de lo que usted dice, quiere escuchar al técnico de la selección. Hay realmente un fervor y un entusiasmo pocas veces visto en el último tiempo en el guatemalteco, en el aficionado, en la gente que en el día a día está viviendo este momento y realmente está ilusionado. Así que le quisiera nuevamente agradecer por estos minutos, por haber compartido con nosotros y obviamente desearle la mejor de la suerte, porque si le va bien a usted, le irá bien a la selección y eso significa que habrá chances de ir a la Copa del Mundo. No, gracias a ustedes, Matías, gracias a Tigo por estar acá y gracias sobre todo a la afición por el apoyo que nos dan siempre aquí en la Unión Americana, en la calle, a nuestros jugadores en todo lado. Realmente se siente y es muy importante, cuando el partido está parejo y está para cualquier lado y la gente empuja, eso se siente y cuenta mucho. Gracias a toda la afición y gracias a ustedes.
Bueno, Luis Fernando Tena, el técnico de la selección, ha charlado con nosotros en Tigo Sports. Realmente hemos pasado por todos los temas. Esperemos que en un par de meses, en noviembre, cuando el profesor esté cumpliendo 4 años en su ciclo, quizás sea un aniversario más que especial con la clasificación de Guatemala a la próxima Copa del Mundo. Ha sido un placer, gracias a todos por su compañía, por haber sintonizado, por haber estado con nosotros y esperamos que disfruten de la palabra del técnico de la selección en vísperas del arranque de las eliminatorias buscando el sueño del Mundial. Siempre te llevo conmigo en cada lado.